sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. Pone en juego pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Muy buenas tardes desde Zaragoza, queridos oyentes de Radio María. Les habla Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza. Y les propongo que comencemos este programa, como solemos hacer, escuchando el Evangelio que se está proclamando en la celebración de la misa en este domingo. Es del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche, y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: ¿El mismo? Otros decían: No es él, pero se le parece. Él respondía: Soy yo. Y le preguntaban: ¿Y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui y me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿Dónde está él? Contestó: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: Este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntar al ciego: ¿Y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquél había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿Este es vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos nosotros. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: Ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: Confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: Si es un pecador no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: Os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: Pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad.
Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Hoy tengo el placer de presentarles a un gran amigo. Estamos en las proximidades de la fiesta del seminario. El domingo que viene será el día del seminario y se traslada del jueves 19 al domingo 22. Pero he querido aprovechar la ocasión para entrevistar al sacerdote Esteban Sabater Bayod, que nació en Alcañiz, en Teruel, el 30 de noviembre de 1972. Allí es donde estudió la EGB, sus estudios básicos, y en el año 86, con solo 14 años, ingresó en el Seminario Menor de Zaragoza para cursar BUP y COU. En el año 1990 toma una gran decisión de la que nos hablará e ingresa en el Seminario Mayor de Zaragoza. Allí se preparó y también obtuvo el título de licenciado en Estudios Eclesiásticos, expedido por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1996 llega el año de la etapa pastoral, que hizo en la Almunia de Doña Godina, y una vez ordenado diácono en el año 1997, llegó a sus primeros pueblos. Allí formó parte de un equipo sacerdotal al servicio de las parroquias de Sástago, Escatrón, Alforque, Alborge, La Zaida y Cinco Olivas. Y por fin, el 15 de marzo de 1998, hace hoy 28 años, recibió en su pueblo natal, en Alcañiz, de manos de don Elías Llanes, la ordenación sacerdotal. Se le suman un año después a este grupo de pueblos, atendido por el equipo sacerdotal, los pueblos de Gelsa y Velilla de Ebro. En 2005 se traslada de arciprestazgo y va a Belchite, donde formará parte del equipo que atiende 12 parroquias de la zona. Y al año siguiente será nombrado párroco de Azuara, Moyuela, Plenas y Moneva. En enero de 2010 fue arcipreste de Belchite. En septiembre de 2010 le nombraron párroco de Azuara, donde se mantuvo 12 años. Allí nos conocimos por formar parte del mismo arciprestazgo cuando yo llegué a esos pueblos. Y 12 años después, en el año 2022, recibió el nombramiento de vicerrector del Seminario de Zaragoza. Actualmente ostenta este cargo junto con el de Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad, que atiende desde 2010, y Consiliario Nacional de la Federación Española de Centros de Preparación al Matrimonio, CPM, desde 2016. Querido Padre Esteban, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Felicidades por este 28 aniversario sacerdotal. Muchas gracias. Qué providencial que hayamos podido quedar para hablar del seminario, para poder hablar de tu vida sacerdotal y de tantos sacerdotes que pues probablemente te hayan marcado en la vida. 28 años como sacerdote, vamos a hacer como hacen con los jugadores de fútbol, y te vamos a preguntar, ¿qué se siente? Bueno, pues la verdad que tengo una sensación como de sorpresa porque no me doy cuenta de que hayan pasado tantos años. Cuando lo voy mirando digo, ¿cómo puede ser posible que hayan pasado tanto tiempo? Pero también lo miro con agradecimiento y con alegría porque
con sus avatares, dificultades y problemas, pero para mí ha sido una bendición todos estos años y estoy muy contento y muy feliz de que el Señor me haya dejado perseverar en este camino del sacerdocio. Además, lo haces como vicerrector del Seminario Metropolitano de San Valero y San Braulio, el Seminario Metropolitano de Zaragoza. Otra pregunta típica: ¿cuántos seminaristas hay? Bueno, pues son 20 seminaristas de todo Aragón. De Zaragoza son 16, luego tenemos 2 de Huesca, 1 de Barbastro, y tenemos un seminarista que ha venido desde Uganda, desde la diócesis de Soroti, Peter, que es el que ha venido un poco a complementar sus estudios. Hizo allí la filosofía y está estudiando con nosotros la teología con la intención de volver otra vez a su diócesis. ¿Y de estos cuántos se encuentran en el propedéutico? En el propedéutico son 2 los que han entrado este año. Y bueno, pues han comenzado ese camino. El propedéutico, por si acaso hay personas que no saben lo que significa, es el año introductorio. Es un año donde el seminarista entra en contacto con la comunidad, se va relacionando con ella, va haciendo unos primeros estudios de preparación para lo que será luego la filosofía y la teología, y donde hace un primer discernimiento, aunque haya dicho al Señor ya un primer sí al entrar al seminario, pero hace un discernimiento durante un año, pues para ver si realmente, tocando ya en contacto real con el seminario, pues sí que siente que ese es su camino y que el Señor posiblemente le está llamando por allí, aunque luego el discernimiento continuará durante todos los estudios. Pero es una primera etapa importante porque tienen que pensar y reflexionar si esa llamada realmente es real y si realmente el Señor les está llamando. ¿Y los ves ilusionados o habéis conseguido por fin asustarlos? No, están ilusionados y bueno, la verdad es que además ayuda mucho porque tenemos un ambiente muy bueno dentro de lo que es la comunidad, nos llevamos muy bien entre nosotros, son gente muy joven, están todo el día de broma y de risa y bueno, también hay ratos de estudio y de trabajo, claro, pero sí que es verdad que hay un ambiente como muy familiar, como además es un seminario que no es muy grande, pues da de sí como para hacer mucha piña, mucha familia y la relación entre nosotros es muy buena, disfrutamos mucho de estar unos con otros y la verdad que eso ayuda muchísimo, yo creo que atrae de tal manera que a veces Javier el rector dice, no sé si realmente están aquí porque tienen vocación o porque se está tan a gusto que quieren quedarse en la casa. Me llama mucho esto la atención porque recientemente escuché a un sacerdote recientemente ordenado, no diré de qué diócesis, y que al que en muchos sentidos admiro, lo veo muy entregado, atiende a un sacerdote que está enfermo y además atiende un montón de parroquias allí donde se encuentra. Y recientemente pues, nos dio una pequeña charla a unos cuantos amigos y nos reveló que si fuera por él, lo que haría sería eliminar el seminario. Digo, pero no la formación. Dice, no, pero el seminario fuera, porque yo no tenía ni idea, pero al parecer pues se le hizo insufrible. Aquí es todo lo contrario, se lo están pasando pipa, con lo cual igual tienen vocación de seminaristas. ¿Eso puede existir? Bueno, nosotros sí que les insistimos que no se puede tener vocación de seminarista. Es muy importante que ellos se den cuenta de que es una etapa que dura un tiempo, que forma, que ayuda, que el seminario sí que tiene su sentido porque la comunidad formamos los formadores. Los propios compañeros entre ellos, nos lo dice la Ratio, que es el documento un poco que nos guía, y además que a mí como responsable del propedéutico me toca explicarles a los chavales que acaban de entrar, pues nos habla de eso, de que la formación, en primer lugar, forma parte, o el primer protagonista es el propio seminarista, luego los formadores y luego también la propia comunidad, los propios compañeros. Y todo eso hace que uno se vaya formando. Sí que es verdad que cada uno, según su experiencia, habrá personas que vivir en comunidad lo lleven con mucha tranquilidad y con mucha comodidad, pero ahora a lo mejor habrá personas que quizás se les agobie un poco, pues a lo mejor por su vivencia personal. Yo vengo de familia numerosa, con lo cual ya incluso cuando me etapa de seminario yo disfruté un montón, porque me sentía un poco en casa. Es más, tenía un privilegio, un cuarto para mí solo, cosa que en mi casa no pasaba. Yo tenía que compartir el cuarto con mi hermano, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso quizá me ayudó también, pues también soy una persona muy casera y también en eso, pues estar dentro de una casa no me siento agobiado, cerrado dentro de la casa. Pues yo como seminarista disfruté un montón y ahora como formador estoy disfrutando tanto o más, porque además es una etapa, luego si quieres lo hablamos más despacito, donde siento que estoy también un poco aprendiendo, es una especie de segundo seminario para mí, también siento que me estoy formando de nuevo y que está siendo pues una manera de renovar mi vocación y una manera de renovar mi formación como sacerdote. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, pues yo, primero la sorpresa fue que yo no esperaba, después de 25 años de cura rural, que a mí me fueran a decir que fuera al seminario. Y bueno, pues cuando llegué ahí digo, ¿qué voy a poder aportar? Y bueno, pues
don Carlos, el arzobispo, me dijo que pusiera pues un poquito de mi humanidad, de la experiencia de todos los años que he estado en los pueblos, de que tratara de ser yo mismo y también que aprovechara yo para formarme. Y la verdad que está siendo pues algo que me está ayudando muchísimo, muchísimo, porque sí que es verdad que después de muchos años, digamos, dándote tú y dando lo que tú tienes, lo que tú sabes, sí que es verdad que poquito a poco la fuente se te va secando. Y aunque yo he intentado siempre todos los años ir de ejercicios espirituales, cuidar un poquito mi formación, intentar estar siempre pues en las reuniones de formación permanente, pero sí que es verdad que yo a veces pensaba, a lo mejor una pausa, porque algunos sacerdotes lo hacen, una pausa para estudiar, a lo mejor no vendría mal. Bueno, pues de alguna manera el Señor me ha permitido tomarme esa pausa. Y decir, bueno, pues te vas a formar, pero además en todos los sentidos. En el sentido humano, por tratar con los chavales, tratar de ser ejemplo también para ellos. En el sentido intelectual, que también, pues eso, que vayas picando ya aquí y allá, pero como no he sido profesor de teología, pues a lo mejor me viene muy bien ahora pues el tenerle que dar clases a los alumnos de propedéutico, el tenerme que preparar charlas, todo eso me está formando intelectualmente. Y espiritualmente, pues también está siendo una puesta al día, pues porque quizá la forma de rezar que tenemos en el seminario, que obviamente es muy parecida a la que teníamos antes, laudes, vísperas, pero sí que es verdad que hay algunas cosas nuevas, también cantos nuevos. Soy una persona que me gusta mucho la música y pues todo eso hace que también me vaya un poco como poniendo al día, ¿no? Porque además después de tantos años en los pueblos donde sobre todo, por ejemplo, la cuestión musical, pues al final tiramos de juntos como hermanos y tú al venir en la orilla... Sota, caballo, rey. Efectivamente, entonces también es bueno ponerse al día y al mismo tiempo al revés, decirle a los seminaristas, está muy bien estos cantos nuevos, pero que sepáis que también, pues dentro de los pueblos, muchas veces vais a tener que trabajar con gente mayor, con la que vais a poder hacer lo que realmente se pueda. Yo siempre les pongo el ejemplo de Alforque, que es uno de los pueblos que llevé, donde tenía las chicas del coro. La mayor, yo creo que tenía, perdón, la más joven yo creo que tendría unos 80 años, la más joven. Pero es verdad que aunque fuera sota, caballo y rey, cantaban muy bien, se esforzaban mucho, ensayábamos todas las semanas y la verdad que era un gozo trabajar con esta gente mayor a través de la música. Eso fue muy bonito. Pues te creo, además, en más de una ordenación sacerdotal, tú has venido a la orilla, lo he escuchado y dices, bueno, es que aunque lo escuchara 100.000 veces, sigue apelando al corazón. Pues mira, fíjate que el Tú has venido a la orilla es un canto que yo elegí para mi primera misa. Y la gente me dijo, pero hombre, un canto ya tan visto, ya tan oído, ¿por qué lo quieres? Digo, pues porque fue el canto que a mí me hizo sentirme llamado por Dios. Escuchando, cantando ese canto en misa siendo niño, yo sentí que Él me llamaba a mí por mi nombre y que me decía, deja las redes y sígueme. Deja las redes, que además es el lema del día del seminario este año 2026. Deja tus redes y sígueme. Qué providencial. También yo recuerdo ese canto en la parroquia de Sallent de Gállego y lo mucho que me impactaba la predicación del sacerdote, su cercanía, la manera también de celebrar. Y ese canto en el momento de la Eucaristía, en el cual yo no podía comulgar todavía, pero que me llamaba muchísimo la atención. Bueno, hay muchos cantos que realmente a uno le pueden llegar al corazón, especialmente a los que nos gusta la música, tenemos cierta sensibilidad musical y además yo, bueno, digo más que músico, digo que soy musical porque quizá tengo algo de base musical, pero no soy un gran músico, me falta formación, pero sí que toco la guitarra y sé un poquito de música. Y entonces, bueno, pues esos cantos a mí me han ido llenando con sus letras. Muchas veces cantas el canto y no te das cuenta de lo que estás cantando, pero esas letras de los cantos a mí me han llegado mucho. Y también ahora los nuevos cantos que han salido también me gusta por eso, porque tienen muy cuidadas las letras. Eso sí me llama mucho la atención. De cantos de Jacuna, Luispo, gente que ahora está un poquito más, por decirlo así, de manera entrecomillada, de moda, por lo menos más conocida por parte de los seminaristas. A mí me gusta mucho lo bien cuidadas que están esas letras y cómo nos hablan de la llamada, también de que a veces la fe, pues muchas veces tiene sus dudas. Por ejemplo, hay una canción que me parece muy bonita, de Jacuna, se llama Sencillamente, y que esa canción habla de que se vive la fe de una manera sencilla, a pesar de dudas, a pesar de tropiezos, el Señor te sigue llamando y te sigue diciendo, ven y sígueme. Y eso, pues, primero como bautizado y después como sacerdote, pues a mí me ayuda. Y muchas veces
pues la música me ayuda mucho a rezar también. Quizá en comunidad ahora es más sencillo. He vuelto a la comunidad con el seminario, entonces rezar juntos me parece más sencillo, pero cuando uno está solo en una parroquia, dentro de su soledad, a veces pues lo sientes esa oración como un poquito fría, y muchas veces pues yo solito me ponía a cantar, pues también sacaba la guitarra y el himno de laudes o de vísperas o una canción que me gustara, la utilizaba como oración para cantar y para decirle a Dios, pues aquí estoy y para lo que tú quieras. Están ustedes escuchando el programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Saben que tanto este programa como todos los de la parroquia pueden escucharlos una y otra vez y compartirlo con sus contactos en la página web radiomaria.es. Ahí están todos los podcasts disponibles, también en la app de Radio María para su dispositivo móvil. Les habla Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza. Hoy estoy entrevistando a un amigo y sacerdote, el padre Esteban Sabater Bayod, que nació en El Cañiz el 30 de noviembre de 1972 y allí escuchó la primera llamada del Señor, que sigue siendo eficaz, que sigue siendo real y que tras 28 años de sacerdocio le permite, a petición de nuestro arzobispo, don Carlos Manuel Escribano Subías, pues el ejercer como vicerrector en el seminario de Zaragoza. Y ahora vamos a dejar que nuestros oyentes adivinen cuál es la canción con la que vamos a rezar. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Continuamos entrevistando al padre Esteban Sabater Bayod en este espacio, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Les habla Ignacio Laguna, sacerdote diocesano de Zaragoza, desde Zaragoza precisamente. Y estamos hablando con el padre Esteban de la vida en el seminario. La vida del seminario que tiene una rutina de la que me gustaría mucho que nos hablara, pero que sobre todo tiene un corazón, que es la capilla, y tiene una ratio que nos propone Roma y que nos permite también ayudar a que el seminarista vaya desplegando todas esas virtualidades, vaya detectando la llamada en todas las capacidades que Dios le va dando para poder llegar a ser sacerdote. Háblanos un poco de la ratio y de cómo la estáis intentando implementar. La ratio es un documento pues, que se hizo por parte de la Santa Sede y que luego se ha ido también adaptando por cada una de las conferencias episcopales. Nosotros, de hecho, estudiamos la ratio española, que por cierto es más larga que la ratio que vino de Roma, porque claro, ha adaptado un poco las peculiaridades en el análisis, que además es muy interesante, de lo que es la sociedad actual, la juventud actual. Y obviamente pues te marca unas pautas de la formación, donde nos está diciendo que dentro de esa formación tiene que haber una serie de apartados que los formadores tenemos que ir un poquito acompañando, analizando, ayudando a crecer, descubrir dónde hay quizá alguna laguna, y entonces tenemos que ir haciéndolo poquito a poco. El primer año, el año propedéutico, se estudia precisamente la ratio por parte de los seminaristas. Yo hago un poquito de guía, les voy dividiendo un poquito la ratio en temas y entonces vamos descubriendo pues qué objetivos tiene cada una de las etapas, qué es lo que se quiere conseguir, para que ellos mismos también se den cuenta de que es todo un proceso y de que cuando se llega al seminario no es que vayas a ser cura ya, sino que tienes un proceso donde vas discerniendo. Es muy importante es ir pensando y descubriendo, y donde también te vas formando, que es importantísimo. Entonces la formación tiene como 4 apartados que ellos tienen que ir trabajando poquito a poco. Obviamente el primero es la dimensión humana, que es, pues tienes que ser, antes de ser sacerdote, tienes que ser persona. Y esa persona pues significa pues analizar
pues tu educación, tu forma de hacer las cosas, tu forma de incluso de vestir. En eso también, pues eso tenemos un trabajo muy del día a día, ¿no? Decir, fulanito, no dejes abierta la nevera, menganito, recoge la basura. También en eso hacemos unos equipos de trabajo por parte de los propios seminaristas, donde les va tocando encargarse de responsabilidades dentro de la casa, desde el mantenimiento de ciertas salas, el orden en ciertos lugares, por supuesto preparar la liturgia, y donde también ellos van aprendiendo la responsabilidad dentro de lo que es la casa, ¿no? Eso en cuanto a la formación humana. Sí. Luego tenemos, pues obviamente, la formación espiritual. Entonces hay un director espiritual en el seminario, que es don Jesús Abad, que él, digamos, les va acompañando, aunque luego pueden tener su confesor personal, pero sí que él, digamos, que les va guiando, pues haciendo un plan personal de vida, que también nos lo sugiere la ratio, y nos dice que ese plan personal de vida es importante porque se van analizando esas dimensiones de la formación y se van trabajando. Y luego también, pues cosas personales que obviamente sean, digamos, de foro interno, que se suele llamar, o sea que es algo que sabe el padre espiritual, pero los formadores no tenemos por qué saber porque son cosas más íntimas. De hecho, lo que también nos dice la ratio es que los formadores, rector, vicerrector, no confesemos a los seminaristas, para que nosotros podamos hablar desde el fuero externo y podamos juzgar o no juzgar la idoneidad o no, pues en lo que vemos en comportamientos, situaciones y lo que vaya ocurriendo. Claro. Y entonces eso, el padre espiritual les va acompañando, les va guiando y trata de estar, pues eso, un poquito encima de ellos. Sí que es verdad que en nuestro caso, en otros seminarios es distinto, don Jesús no vive con nosotros todo el día, pero sí viene todos los días a comer y todos los días después de comer va a la caza. ¿Y qué es la caza? Pues que a las 4 de la tarde cada día pilla un seminarista y está un rato haciendo una entrevista personal con él, y entonces así cada día va acompañando a uno para que lo vaya llevando. Luego, obviamente, en celebraciones especiales y todo eso, claro que nos acompaña y está con nosotros, por supuestísimo. Bueno, eso en cuanto a la formación espiritual, bueno, también uniéndolo a lectura espiritual, a formación en concreto de algunas cosas, por ejemplo, propedéutico, también seguimos el catecismo dentro de la Iglesia Católica, entonces la parte espiritual la da don Jesús. Yo doy la parte más de liturgia y sacramentos. Tenemos también otro colaborador, que es Carlos García, que es el que nos da la parte de moral, y luego tenemos a don Laurentino Novoa, que hace la parte más teológica. Entonces eso es un poco lo que hacemos del acompañamiento, de introducción a los de año propedéutico. Y entonces, bueno, eso se uniría más también a la formación intelectual, que es otra de las dimensiones, sería la tercera, donde primero eso tienen esa introducción y luego hacen 2 años de filosofía en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Creta, y después hacen 3 años de teología. Sí. Y entonces eso, pues van teniendo esa tarea de ir estudiando asignaturas, lo típico de cualquier carrera universitaria, pero luego también tienen otra formación aparte, que es importante y que no forma parte de lo que son los estudios, digamos, curriculares. Entonces está pues la formación dentro de la liturgia, la formación incluso donde les damos charlas de tipo humano, de tipo... Vamos complementando como dos charlas. Uno es, bueno, todos los meses tenemos un retiro espiritual que también forma parte de la formación espiritual, ¿no? Pues además durante ese retiro, un retiro don Javier y otro retiro yo, pues vamos dándoles charlas sobre temas que nos pueden parecer importantes. Por ejemplo, la esperanza, la generosidad, la entrega. Entonces vamos dándoles una charla cada vez. Y luego también un miércoles al mes les hablamos de un tema, digamos, también de formación, pero digamos un poquito más general. Por ejemplo, a mí la semana que viene, el miércoles, le tengo que dar una charla a los seminaristas sobre el amor al Papa y el amor a los obispos y la relación con el obispo, ¿no? Entonces, bueno, pues son charlas que vamos un poco introduciendo y donde los seminaristas, digamos, que tienen una formación complementaria. De hecho, es algo muy, muy curioso porque muchas veces, claro, lo primero que me pregunta mucha gente es, bueno, tú que estás en el seminario, ¿de qué das clase? Y yo le respondo, yo soy el maestro de las extraescolares. ¿Por qué? Porque yo no estoy como profesor del Creta, pero sí que les doy clases y formación como vicerrector. Entonces, digamos que además tengo una gran ventaja, que yo no examino, con lo cual no se me enfadan ni me cogen manía. Eso es una ventaja. Entonces, todo es matrícula de honor. Efectivamente. Entonces eso también me da esa ventajilla. Y bueno, pues eso, en esa formación intelectual
se va uniendo la parte curricular con la parte complementaria. También a veces tenemos colaboradores en eso. Por ejemplo, la parte litúrgica viene don José Antonio Calvo, de aquí, un sacerdote de Zaragoza, que fue también vicerrector y que ahora está en la Basílica del Pilar, y que viene pues, sobre todo esas cosas de liturgia, de la cual él es bastante experto. Entonces eso, él nos va dando detalles de, por ejemplo, un cursito de cómo manejar el breviario. Este año nos va a dar 2 charlas sobre la Eucaristía. Y entonces, bueno, pues también así nos ayuda un poquito a formarnos. De hecho, esas cosas solemos ir incluso los formadores hasta como alumnos, porque también nos viene bien el repasar, reconocer, ver. Y el padre José Antonio es que es un sabio, es un sabio. Es un auténtico sabio, sí. También, fíjate, de parte de los seminaristas hay también a veces peticiones. De hecho, nos han pedido este año que si les podíamos explicar el misal. Entonces hemos decidido que por secciones de formación, cada uno de los formadores, les vamos a hacer una introducción al misal. Las partes que tiene, su manejo, todo eso, porque no nos habíamos dado cuenta de que ellos quizá están en el seminario y a lo mejor no comprenden un poco la estructura, cómo está preparado el misal. Claro. Porque sí que la liturgia de las horas, nada más llegar el primer año, es lo primero que les explicamos, porque además tienen que rezarla con nosotros. Algunos, cuando vienen, ya saben rezar liturgia de las horas, pero la mayoría no, es lógico. Y entonces, bueno, pues esa charla, digamos que la damos por supuesta. Lo del misal no se nos había ocurrido y nos lo han pedido ellos. También forma parte de la formación, incluso de los propios formadores, que 3 veces al año nos juntamos con los seminaristas para programar y revisar. Y precisamente la revisión que tuvimos hace un par de semanas, un poquito más, hace 3 creo, fue ese y otros muchos casos, donde a lo mejor nosotros les decimos a ellos, pues eso, cosas en las que hay que tener cuidado, delicadeza, cosas que no salen bien, y al revés, ellos también nos dicen, pues nos sentimos muy abrumados con tanta reunión y no nos da tiempo para estudiar, o este tema que no lo hemos tocado nos parece importante. Y eso también nos da también como se llama ahora modernamente, un feedback, que nos ayuda a tener comunicación entre nosotros y a facilitar y pues todas aquellas carencias que puede haber dentro de la vida de la comunidad. Me hace gracia lo que has comentado de que algunos saben utilizar el breviario y rezar la liturgia de las horas y otros no. Te sentías súper raro cuando todo el mundo empezaba ahí a pasar las páginas con un grado de experiencia altísimo, y tú es que no sabes ni por dónde se abre. Igual se lee al revés, o sea, ¿qué hago con esto? Y todos ahí perfectamente, encima se empiezan a ofrecer todos a ayudarte, con lo cual es la oración más marciana del mundo, porque nadie está haciendo nada salvo ayudarte a ti, que todo quede a la luz de todos, que no tienes ni idea de usar el breviario, y ellos sí. En fin, bueno. Es peor cuando te toca dirigirlo por primera vez. Y sobre todo como te toca alguna fiesta del santo, que tienes que ir cambiando la cinta de lugar y no sigues el ordinario, que seguir la cinta y ya está, ¿no? Sino que tienes que ir cambiando y tal. Y luego, claro, estamos en un proceso de aprendizaje y es normal que a veces incluso nos sale alguna carcajada, pero es normal que te equivoques, es lo lógico. Claro. Incluso a veces como formador me ha pasado, ¿no? Que eso que te pilla un poquito despistado y vas a hacer una antífona y estás pillando la de laudes en vez de vísperas o al revés. Y entonces nos va pasando eso. Y luego eso, la última parte de la ratio, que se me ha olvidado, es la parte de la formación pastoral, que también es muy importante. Y entonces, la formación pastoral, bueno, pues digamos que va siendo también de una manera escalonada. Al principio, el primer año, cuando entré en el seminario, pues digamos que aparte de formación, digamos, donde se les va explicando un poquito la importancia de servir en las parroquias, pues siguiendo la ratio, que también nos lo aconseja así, comienzan al principio estando en su parroquia natal o la parroquia que tengan de referencia. Y pues van acompañando, se van enterando, pero digamos que sin mucha responsabilidad. Cuando entran en la segunda etapa, a la etapa que llamamos discipular, porque cada etapa tiene su nombre, la etapa discipular ya es un poquito ir a una parroquia que ya no es la tuya, para ver otra forma distinta de trabajar y para ya no ir simplemente como la persona que forma parte de una comunidad, sino como la persona que va a servir a una comunidad, ¿no? Claro. Y entonces pues ya vas cargándote de catequesis, metiéndote un poco en harina de lo que es el trabajo pastoral. En la etapa configuradora,
que ya es la última etapa viviendo en el seminario, ya se procura que los seminaristas tengan ya algún tipo de responsabilidad dentro del trabajo parroquial. Coordinar catequesis, estar un poquito ya con cierta preparación, porque ya falta muy poquito. Justo después de esa etapa ya viene la etapa pastoral como tal. Y esa etapa pastoral, que es la que yo en concreto hice en la Almunia, es estar viviendo durante todo un año con un sacerdote, y ahí sí que empaparte hasta arriba de lo que es la vida parroquial, porque al año siguiente tú vas a ser sacerdote y seguramente vas a ir a un sitio donde incluso directamente nada más salir ya vas a ser párroco, porque antiguamente tú habrás oído hablar como yo de aquellas personas que para ser párrocos tenían que primero estar de estar de vicarios parroquiales durante mucho tiempo, presentarse a una oposición. Por supuesto. Como se hacía entonces, y ganar las parroquias. Y había parroquias de inicio, ascenso y término, que eso era una nomenclatura que a mí me llama mucho la atención. Claro, ahora no hay tantos sacerdotes, el planteamiento es distinto, y entonces directamente nada más terminar los estudios, de pronto estás en una parroquia. Como no estés bien preparado, pues te encuentras que tienes que llevar adelante los grupos, la liturgia, la economía de la parroquia, coordinar. Es abrumador. Es abrumador. Al principio, el primer año, yo me acuerdo que me volví loco. Y eso que yo tuve una gran suerte, y es que yo no empecé solo. Estábamos 2 sacerdotes llevando esos 6 pueblos, y entonces eso me ayudó mucho, de que estaba con otro, que tampoco era mucho más experto que yo, porque él llevaba medio año ordenado, Víctor Pinilla. Pero sí que es verdad que él había estado haciendo también una etapa previa, la etapa pastoral allí, y con otro sacerdote que también conocerás, Julián Díez, que para descanse, y donde, pues eso, él aprendió mucho de don Julián, y eso le ayudó mucho. Y eso un poco me lo transmitió también a mí, a la hora de trabajar, hacer, pero sí que es verdad que por eso esa formación es importante. Y de hecho también prevé la formación pastoral, que en la ratio, que cuando se está viviendo esa etapa que estás viviendo con el cura, los sacerdotes, o sea, los seminaristas que están haciendo esa etapa pastoral, se reúnan juntos de vez en cuando a tener formación complementaria. Vale. Entonces, una vez al mes se hace una reunión, cada vez en la parroquia de uno de ellos, donde uno se habla, pero hay cosa muy práctica, pero también muy interesante, porque les va a tocar ya. Por ejemplo, pastoral de los bautizos, cómo preparar una reunión, cómo recibir a los padres, la importancia de ser amable con la gente, de incluso la parte documental, saber cómo se hacen los expedientes. No te digo la otra de ellas, que es la más complicada, por lo menos en cuanto a trámites, que es la del matrimonio. Entonces eso tiene mucha tarea de expedientes también. Cómo asistir a los enfermos, por ejemplo, también es otra de las charlas que también se habla, que los enfermos son muy importantes en toda parroquia y en las parroquias rurales incluso un puntito más, porque pues hay mucha gente mayor en los pueblos, ¿no? Y entonces eso, cada mes se va teniendo esa formación que nos va previendo la ratio y que nosotros tratamos de adaptarla. Y todo eso también se complementa con personas que puedan venir de fuera. También nos lo sugiere la ratio. Y entonces también una vez al mes, ya en la comunidad del seminario, tenemos una formación en la que van viniendo distintos grupos eclesiales. Por ejemplo, dice la ratio que es muy importante conocer la realidad de la diócesis. Entonces, pues los lunes, que es el día que tenemos invitado, sí, pues aparte de venir sacerdotes que ya han sido ordenados recientemente, que vamos llamando a nosotros, pues van, por ejemplo, un mes vienen de Manos Unidas, otro vienen de Cáritas, otro vienen de Proyecto Hombre, otros vienen... Entonces vamos conociendo distintas realidades eclesiales, pastoral juvenil. Son personas que así los vemos, tienen para nosotros ya nombres y apellidos. Incluso a veces nosotros somos los que vamos a ciertos lugares para conocerles a ellos. Don Javier, nuestro rector, fue conciliario diocesano de Cáritas. Sí. Y también otra cosa que dice mucho la ratio, que es muy importante. Don Javier Pérez Mas. Sí, el rector. Él conoce muy bien la realidad de Cáritas y también la ratio nos dice que es muy importante conocer la realidad de los necesitados y qué herramientas hay para poderles ayudar, ¿no? Y entonces lo que hace es que cada año, todo el seminario conjunto, nos vamos a visitar un lugar. Entonces, este año de hecho hemos ido a Proyecto Hombre, en el barrio de Valdeferro, aquí en el norte de Zaragoza, donde hemos conocido, perdón, es el sur, ¿verdad? Es el sur, el sur. Zaragoza, es el sur. Donde hemos conocido in situ, hace un par de semanitas, lo que es el director de ese lugar. Hemos visto físicamente el sitio, obviamente a los que están allí no, porque hay que guardar su privacidad, pero nos explican cuál es la dinámica, el trabajo. Hicimos también antes de Navidad, fuimos a visitar transeúntes
a sus lugares de donde viven, o sea, debajo de una escalera, dentro de una tienda de campaña. Y entonces también un poco empaparnos de otra de las cosas que insiste mucho en la ratio, de saber conocer la realidad de los necesitados y cómo ayudarles. También eso es formación, es una formación muy importante, porque luego dentro de las parroquias, digamos, el encargado de Cáritas va a ser el propio cura. Normalmente es el que dirige y coordina, o el que tiene que estar encima. Y si hay veces que Cáritas está muy feliz es porque el cura está presente, y si hay veces que Cáritas no está tan feliz porque el cura no está tan presente. Es muy importante que lo esté. Y por eso ese trabajo, esa tarea, esa sensibilidad. Los sacerdotes tenemos que tener mucha sensibilidad con respecto a la pobreza, a la gente que lo está pasando mal. Y entonces los pobres, los enfermos, que son los favoritos del Señor, los tenemos que tener muy presentes. Pues vamos a tener muy presentes a todos esos enfermos. Vamos a escuchar una canción y yo propongo a los oyentes que también tengamos presentes a todos los seminaristas que se encuentran pasando por algún tipo de proceso, de enfermedad, y a todos los sacerdotes enfermos y ancianos, pues para que Dios les conceda dar muchísimo fruto y ser fieles a esa llamada, ¿no? Deja tus redes y sígueme, porque el Señor nos da otras redes. Pues vamos a rezar con esta canción. Arde con fuerza en este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. Brazos cerrándose en abrazos, y un padre que dio tanto, de un hijo que murió. Lloran reyes y tronos, lloran ante un hombre en la sombra, rezándole a su Dios. La mira y al verla el mundo gira, en un solo segundo al cielo estremeció. Esa donde ella pisa, él besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su convicción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. Duerme, tranquilo el niño duerme, sufre porque no puede darle algo mejor. Calla, en el silencio grita, se le traspasa el alma, sufre su condición. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Están escuchando ustedes el programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Saben que tanto este programa como el resto pueden escucharlo en las plataformas digitales y en los podcasts
se pueden compartir también con muchos de sus contactos o volver a escuchar en radiomaria.es y en los dispositivos móviles. Hoy estamos entrevistando a don Esteban Sabater Bayod, que nació en Alcañiz en 1972, en la provincia de Teruel, y que ingresó con 14 años en el seminario diocesano, en el seminario menor de Zaragoza. Unos pocos años después pasó al mayor, que menudo paso que debió de dar. Otro día hablaremos de sus años de seminario, si él nos deja. Y ha estado 25 años sirviendo como sacerdote en pueblos. Es un sacerdote eminentemente rural, pero sobre todo aquí la importancia es el orden. No es tanto rural como sacerdote, eso sí, pues no por elección propia, sino porque Dios y la Iglesia se lo han pedido, que es un poco lo mismo. Pues estuvo 25 años en pueblos y hoy cumple 28 años como sacerdote. Actualmente es el vicerrector del Seminario Metropolitano de San Valero y San Braulio en Zaragoza. Y hoy quería que habláramos un poco de la importancia de la presencia del sacerdote. La presencia en su familia, la presencia en sus lugares de destino, ahora le toca en el seminario, pero también como conciliario de varios movimientos. La presencia también en las reuniones, la presencia en los encuentros de sacerdotes. Es vital, entiendo, que el vicerrector se pase el día con los seminaristas. Sí, es vital porque se trabaja a través de la convivencia y a través de ser, por un lado, ejemplo, por lo menos lo intentamos, y por otro lado, acompañante. Entonces, nuestra tarea fundamentalmente, podrías decir, ¿cuál es? Estar. Esa es la tarea principal, ¿no? Y de hecho, pues la ratio de la que hablábamos antes nos dice que el formador tiene que vivir en la comunidad, estar con ellos todo el día y ser un poco pues su hermano, compañero, padre y estar allí presente. Dentro de la vida de la comunidad del seminario y después cuando eres sacerdote, pues también es importante estar en los pueblos. Yo soy una persona un poco hiperactiva y me gusta hacer 50.000 cosas. Lo cual me lleva a que a veces me puedo despistar y darme cuenta que lo importante no es hacer, lo importante es ser y lo importante es estar. Y a veces en esta sociedad que tenemos ahora, que es tan efectiva y efectivista, nos parece que si haces muchas cosas, que hay que hacerlas. Eres un buen cura y si haces menos, no eres tan buen cura. Y lo más importante es eso, es estar, por un lado, y luego pues compartir, que sientan tu presencia. A veces también un poquito, lo hablábamos antes, o de récord, de la cuestión de la disciplina, ¿no? Hay un refrán muy antiguo que a mí me gusta mucho, que dice que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y bueno, pues tenemos que estar también a veces diciendo por aquí no, pero eso que intentamos ser, digamos, hacerlo todo con mano muy izquierda y haciéndolo todo con mucha delicadeza en la medida que sabemos y podemos. Pero bueno, es importante que esta presencia, que yo a veces no me doy ni cuenta, pero los propios seminaristas, como gracias a Dios tenemos un ambiente muy distendido, a veces un poco para meterse con ellos, dice, ¿cómo se nota que está el vicerrector? Que ahora ya no dices lo que decías antes. ¿Y has vivido la importancia de esta presencia en sacerdotes que han estado presentes en tu vida en momentos clave o a lo largo de tu recorrido como sacerdote o en tus distintos destinos? Muchísimo, porque para empezar, el párroco de mi pueblo, José Alegre, que luego fue el abad de Poblet, pues ese hombre para mí fue un gran ejemplo por su presencia, fundamentalmente. No era un hombre especialmente gracioso, era un poquito seco, pero resulta que lo veías siempre trabajando, siempre encima, siempre tranquilo. Y luego, pues otros sacerdotes, Edilio Mosteo, Antonio, otros sacerdotes que han ido pasando por mi pueblo natal, para mí ya fueron un gran ejemplo. Luego, dentro de la familia, he tenido el gozo de tener un cura que es familiar mío, que es don Paco Berg, que en Zaragoza lo conocen mucho, y que pues también fue un poquito, como dice don Javier el rector, nuestro sacerdote de cabecera. Dice que también hay familias que tienen sacerdote de cabecera. Y entonces, pues la verdad que para nosotros fue ese estímulo y para mí el ejemplo que me ayudó, precisamente yo fijándome en él, diciendo, pues mira, yo quiero ser cura como este hombre, porque lo veo servicial, lo veo feliz, lo sonriente, cuidando muchísimo de la gente y de los curas.
Luego, además, como cura lo experimenté también, cuando nos invitaba a comidas y estaba muy pendiente de que estuviéramos a gusto, y reunía al arciprestazgo suyo, que era el de Caspe, cuando estaba en Maella, y a los de Zaragoza, o sea, los de la zona de Quinto también nos llamaba para que fuéramos con ellos. Sacerdotes con los que he trabajado los fines de semana en ese proceso del seminario, ¿vale? Pues Juan Segura, tantas personas que me han ido enseñando, cada uno con estilos muy distintos, pero todos con esa entrega, con esa fortaleza, con ese espíritu de servir, que a mí me ha ido impactando y me ha ido formando y me ha ido enseñando a servir a los demás y a ser presencia. Sobre todo lo que veía es eso, presencia, especialmente en los pueblos. Y lógicamente pues el tiempo es el que es, y como en tantos programas se nos va agotando el tiempo, pero bueno, esperemos que sirva para sembrar un futuro estupendo, ¿no? Querría que habláramos un poco de cultura vocacional, de cómo son los jóvenes a los que servimos ahora en la iglesia, cómo son los jóvenes que llaman a la puerta de la iglesia, que se acercan, y cómo podemos ayudarles a descubrir la vocación concreta a la que Dios les está llamando, sin manipular, sin sentimentalismos, sin tampoco pues forzar los procesos, pero cómo ayudar a estos jóvenes, y a veces no tan jóvenes, a descubrir la llamada. Bueno, para empezar, la vocación es un milagro directamente. Dios es el que llama, es el que convoca. Hay muchos que quizá han pensado que serían curas y nunca lo han sido, y otros que pensaban que no y al final están. Y el Señor sigue llamando y sigue tocando corazones. ¿Los jóvenes de ahora? Bueno, pues como todos los jóvenes de toda la vida, primero están un poco locos y es bueno que lo estén. Eso es muy importante. Que sean gente sana, que sean gente normal. Lo que más le pedimos a los seminaristas es que sean gente normal. Y luego pues vamos tratando de entrar en contacto con sacerdotes que luego nos van entrando en contacto con otros chavales que dicen, mira, esta puede ser una posible vocación. Luego hay algunos que también nos llaman y nos dicen, oye, pues yo me lo estoy planteando. Y entonces, bueno, pues digamos que ahora es como muy personalizada la atención. Entonces hay personas a las que vas a ir a visitar a su casa de vez en cuando, personas que vienen al seminario a hablar con nosotros de vez en cuando. Y vas haciendo ese proceso de pre-seminario donde lo vas haciendo y lo vas trabajando. A veces en grupo, como por ejemplo tenemos 2 trabajos en grupos, uno para preadolescentes y adolescentes, que es lo que llamamos la Bishop's Cup, un día si no ya hablaremos de eso, que es un campeonato de fútbol y unas catequesis para chavales adolescentes. Y luego también un grupo como más serio, que no le hemos puesto nombre, a lo mejor habría que ponérselo en otras diócesis que tiene nombre, donde ya trabajamos con chavales preuniversitarios o universitarios que se están haciendo la pregunta ya más en serio, que les invitamos a compartir ratos con nosotros. Y van viniendo. Y luego el ambiente que hay dentro pues, de algunas parroquias donde quizás se mueve la gente joven, y donde quizá esa llamada se va notando, ¿no? Parroquias, movimientos, donde se va sintiendo ese ambiente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Zaragoza tenemos una parroquia que actualmente, pues porque el Señor así lo ha querido, está moviendo mucha gente joven y tal, y como la gente joven atrae a más gente joven, pues a lo mejor chavales que no corresponden a esa parroquia, pero también se unen, me parece normal, la juventud llama a la juventud, que es la parroquia de Santa Engracia, una parroquia grande de aquí de Zaragoza, donde grupos de jóvenes están haciendo pues grupos de oración, tienen momentos de adoración, y de ahí pues van saliendo, pues mira, también alguna vocación matrimonial, porque por supuesto han salido parejas de ahí, pero también están saliendo vocaciones de ese lugar, ¿no? Y luego eso, pues gente que se lo está planteando, a veces con planteamientos más serios, menos, pero sí, van viniendo. Y son gente que sobre todo nos parece muy importante que sea normal y que sea sana, y ya está. Y luego el proceso, pues como hemos dicho, no es que entres en el seminario y vas a ser cura ya. Tiene que ser un proceso donde poquito a poco. Y la pregunta sea sincera, la pregunta sea libre. Y como nos decías, ni nosotros tenemos que coartarlo para decir, no, tú tienes que ser cura sí o sí, o al revés, hay que superar una dificultad, aparte de las suyas propias que tenga internas. Y esa dificultad es que a veces tienen que luchar, entre comillas, con los miedos o con las dudas que tenga su propia familia. De eso te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona que ya detecta la llamada, pero que tiene condicionantes o tiene demasiado miedo, pero que ves ahí signos y dices, mira, que es que no te vas a equivocar, que merece la pena al menos intentarlo y ver cómo te acercarías a esa situación?
Bueno, yo creo que lo más importante es que esa persona se dé cuenta que primero, dar un paso de entrar en el seminario es un paso importante, sobre todo cuando se enteran tus amigos y tu familia, pero que no es un paso definitivo para empezar, con lo cual no tiene que sentir tanta presión a la hora de tomar ese paso. Y después que es un proceso, como hemos dicho, que se va llevando hacia adelante y que si ese proceso, ojalá Dios quiera, siga hacia adelante, no llevará a vivir ni una vida más triste, ni más sola, ni una vida que no merezca la pena, sino todo lo contrario. Y una de las cosas que he visto a lo largo de estos 28 años de cura, de que soy profundamente feliz y de que han merecido muchísimo la pena y que desde luego volvería a ser cura sí o sí, y que pues con todas las dificultades que he tenido y que tendré, el Señor me sigue acompañando y me llena el corazón. Y darse cuenta que no es una elección, además, también entre una cosa buena y una mala, sino entre dos cosas buenas, que es vivir la vida de familia o incluso la soltería, o el vivir una vida sacerdotal, pues cuál es la que, por un lado, me puede hacer feliz, pero sobre todo, hacerte la pregunta más seria y más profunda. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Cuál es mi vocación? ¿Qué vocación es eso? Dios que evoca, que llama y que te dice, por aquí es el camino que he elegido para ti. Pues te damos las gracias por habernos hecho tiempo, por habernos hecho espacio, querido Esteban, en esta tarde en la que cumples 28 años como sacerdote. Enhorabuena, y le damos las gracias a Dios por su llamada y a ti por tu valentía y alegría al decirle que sí. Ya van viendo ustedes lo alegre que es este sacerdote al que voy a emplazar a una futura entrevista, porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Hoy hemos entrevistado al padre Esteban Sabater Bayot, que nació en Alcañiz el 30 de noviembre de 1972. Sus estudios básicos los hizo allí, y en el año 86, con tan solo 14 años, ingresa en el Seminario Menor de Zaragoza. Después, en 1990, ingresa en el Seminario Mayor, donde obtuvo el título de licenciado en Estudios Eclesiásticos, expedido por la Universidad Pontificia de Salamanca. En 1996 cursó el año de la etapa pastoral en la Almunia de Doña Godina, y un año después llega como diácono, en el 97, a sus primeros pueblos, donde forma parte del equipo sacerdotal de las parroquias de Sástago, Escatrón, Alforque, Alborge, La Zaida y Cinco Olivas. El 15 de marzo de 1998, hace 28 años, recibió la ordenación sacerdotal en Alcañiz de manos de don Elías Llanes. Y en el año 1999, un año después, se añaden al grupo de sus pueblos los de Gelsa y Velilla de Ebro. En 2005 se traslada al arciprestazgo de Belchite y allí formará parte del equipo que atendía a las parroquias, 12 parroquias de esa zona. Y un año después es nombrado párroco de Azuara, Moyuela, Plenas y Moneva. En septiembre de 2010 fue nombrado párroco de Zuera, donde permaneció sirviendo durante 12 años. Hablaremos, si Dios quiere, de todos estos pueblos a los que les mandamos un saludo de tu parte y también de parte de la Iglesia. Y en el año 2022 recibe el nombramiento de vicerrector del Seminario Metropolitano de Zaragoza, de San Valero y San Braulio. Es además conciliario diocesano de Cursillos de Cristiandad desde 2010 y desde 2016 conciliario nacional de la Federación Española de Centros de Preparación al Matrimonio. Muchísimas gracias, Esteban. Muchas gracias. Un abrazo a todos los oyentes. Y así hemos llegado al final de este programa. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, saben que pueden escuchar este y todos los de la parrilla de Radio María en radiomaria.es y a través de sus dispositivos móviles. Les invitamos a que los compartan con sus contactos, especialmente con aquellas personas a las que vean ustedes que les puede hacer bien. Muchísimas gracias por sus oraciones, que se notan. Muchas gracias también por sus donativos y por hacer posible esta radio, que es mucho más que una radio, porque forma parte de la misión de la Iglesia. Y por supuesto extendemos nuestro agradecimiento a los voluntarios de Radio María que han estado al frente de los controles en Madrid. Feliz domingo y feliz semana.
sacerdote. Acaban de escuchar Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, un programa dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas y hoy presentado desde Zaragoza por el Padre Ignacio Laguna. En juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad.